Bien, ahí está. Entonces, hoy iniciamos una clase más de matemáticas de noveno grado. Sean bienvenidos. Como les mencionaba, el tema que vamos a ver hoy se trata de operaciones con raíces cuadradas. Tema del segundo parcial, ¿verdad? Ya este es el segundo tema y la segunda clase, obviamente. Entonces, vamos a iniciar eh, con este tema. Bien, primero quiero mostrarles algunos conceptos, ya que la semana pasada se me pasó por alto, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, quiero mostrarles, bueno, esta definición ya la habíamos visto la semana pasada, cuando un número x elevado al cuadrado es igual a un número a, se dice que x es la raíz cuadrada de a. Y quiero que veamos algunos términos. Si se fijan, siempre que tenemos una raíz cuadrada, tenemos este símbolo. Este símbolo le llamamos radical. Cuando decimos raíz cuadrada, nos estamos refiriendo al índice. El índice me va a decir si es una raíz cuadrada, si es una raíz cúbica, si es una raíz quinta, etc. Cuando es una raíz cuadrada, ustedes saben que en álgebra hay un montón de cosas que las omitimos. Entonces, cuando hablamos de una raíz cuadrada, solo escribimos el símbolo del radical, pero no le escribimos el 2, aunque aquí debería ir un 2, ¿verdad? Porque por eso decimos raíz cuadrada. Entonces, cuando es una raíz cuadrada no se escribe el índice. Pero entonces, si nosotros vemos un ejercicio que tiene un radical y no tiene índice, entonces automáticamente sabemos que se trata de una raíz cuadrada. Ahora, si vemos que en el índice tiene un 3, entonces sería una raíz cúbica. Si tuviera un 5, sería una raíz quinta y así sucesivamente. ¿Qué significa el índice? El índice me dice cuántas veces se debe multiplicar el número para llegar o que sea igual a A. Por ejemplo, si A fuera 4, ya sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2, 4. Pero si tuviéramos que buscar una raíz cúbica, por ejemplo, ¿cuál sería la raíz cúbica de 27? Un suponer. Si me dice que es raíz cúbica, tendría que multiplicar 3 veces un número para llegar a 27. Si digo 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Ah, entonces puedo decir que la raíz cúbica de 27 es 3. Entonces para eso me sirve el índice. Y casi siempre no se escribe, cuando no se escribe, entonces sabemos que es una raíz cuadrada. Aquí en adelante la mayoría de los ejercicios que vamos a ver solo son con raíces cuadradas. Por lo tanto el índice no lo vamos a escribir, pero ya sabemos que hay un 2, aunque no lo tengamos escrito. Cuando ustedes ya estén en décimo y en la universidad o en onceavo, creo que van a ver ya con raíz cúbica, raíz quinta. Ahorita solo vamos a ver raíces cuadradas. ¿Qué me interesa de acá? Que usted sepa cuáles son las partes. Sabemos que es índice, que es radical, y el número que está adentro le llamamos radicando. Y igual, o sea, el número que multiplicado por sí mismo me da a le llamamos raíz. Entonces decimos, ¿cuál es la raíz de 4? 2. ¿Cuál es la raíz de 49? 7. ¿Cuál es la raíz de 6? Perdón, ¿cuál es la raíz de 36? Es 6. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, como les mencioné en la clase anterior, no quiero que estén escribiendo esto en su cuaderno porque van a perder tiempo. Lo que necesito es que presten atención y vayan afianzando los conocimientos. Igual después de la clase se van a mandar las capturas de pantalla para que ustedes puedan copiar el tema en su cuaderno. Es importante que lo copien, ¿verdad? Ya que esto les va a servir para repasar para el examen. Bien, vamos a continuar. Si en algún momento alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, ya saben, ahí están las reacciones y pueden levantar la mano. Continuamos. Y luego tenemos multiplicación de raíces cuadradas. Acá tengo un ejemplo. Fíjense bien, voy a leerlo detenidamente. Hortensia tiene un cuadrado y Diego tiene un rectángulo. Ellos quieren saber si el área del cuadrado es la misma que la del rectángulo. Este es el cuadrado y este es el rectángulo. Entonces, este que está en color oscuro es el de Hortensia y el que está en color claro es el de Diego, ¿verdad? El de Hortensia dice que es la raíz de 10 centímetros cuadrados. Y el de Diego, hay dos medidas, ¿verdad? La medida de la base, que es 5 centímetros, raíz de 5 centímetros, y la medida de la altura, que es raíz de 2 centímetros. Entonces, por acá nos aparece un foquito donde nos dan una definición que dice que el área de un cuadrado o de un rectángulo se calcula multiplicando base por altura. Aquí ya nos están dando una pista, ¿verdad? ¿Cuál es la base del rectángulo? El rectángulo es el de Diego, ¿verdad? Este de color claro. Entonces dice que el área de un cuadrado o de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. En este caso la base es
raíz de 5 centímetros y la altura es raíz de 2 centímetros. En el caso de Hortensia, pues ya tenemos el área, ¿verdad? Que es raíz de 10 centímetros cuadrados. Pero en el caso de Diego no, porque no, como no la sabemos, entonces tenemos que calcularla. ¿Y cómo se calcula el área? Base por altura. ¿Quién es la base? Raíz de 5. ¿Y quién es la altura? Raíz de 2. Entonces veamos cómo se resuelve. Y acá me aparecen dos definiciones más. La base del rectángulo es 5 centímetros y la altura es raíz de 5 y la altura es raíz de 2 centímetros, que es lo que ya les había mencionado. Para encontrar el área se debe multiplicar raíz de 5 por raíz de 2. ¿Cómo se puede calcular? Entonces ya lo vamos a ver. Entonces dice que podemos utilizar la calculadora, ¿verdad? Si la tienen a la mano, pues sería bueno que para que sí puedan ir haciendo las operaciones. Tal vez no van a escribir en el cuaderno, pero pueden ir haciendo las operaciones en su cuaderno. Entonces, fíjense bien, acá tengo una tabla donde voy a hacer eso. Entonces, tengo A, que era altura, y B, que era, tengo A y B. A representaba la base y B representaba la altura. Entonces, va a ser raíz de A, raíz de B. Acá tengo ya la multiplicación, raíz de A por raíz de B, acá tengo A por B, y acá ya la multiplicación unida dentro del radical. Esta es la primera fila. Fíjense bien en la segunda fila. Vamos con las expresiones numéricas. A lo vamos a definir como 5, que se acuerdan que era la base, y B lo vamos a definir como 2, que era la altura. Entonces, la base era raíz de 5 y la altura era raíz de 2. Si yo multiplico raíz de 5 por raíz de 2, puedo sacar signos radicales y diría 5 por 2 y meterlos dentro de un solo radical. Siempre debo hacer este paso. Cuando tengo una multiplicación de raíces, meter a los dos en el mismo radical. Y el valor aproximado, el valor de 5 es 5, de 2 es 2. El valor de raíz de 5, aquí es donde pueden utilizar la calculadora. Y me dice que debo aproximar las raíces cuadradas hasta las centésimas. La centésima significa hacia las dos cifras, ¿verdad? 2 cifras decimales. A eso nos referimos. 2 cifras decimales. Hacia las centésimas. Entonces, si ustedes utilizan su calculadora ahorita y sacan la raíz cuadrada de 5 y lo aproximan, les va a quedar a 2.24. Pueden irlo haciendo ahí para comprobarlo, ¿verdad? Creo que aquí también tengo mi calculadora. Lo voy a ir haciendo a la par de ustedes. Entonces, la vez pasada expliqué cómo ingresar, ¿verdad? Símbolo del radical, luego ponemos el número y luego le damos igual. Entonces, raíz de 5 me queda 2.23, 60, 60, pero como la tercera cifra es un 6, entonces la puedo aproximar a 2.24. Entonces, ahí se puede hacer en la calculadora. Bien. Permítanme. Luego vamos con raíz de 2. Raíz de 2, si ustedes lo hacen en su calculadora, igual, ¿verdad? El radical, primero el radical, después el 2 y después igual, y queda 1.41. La tercera cifra que sigue es un 4, entonces ahí lo dejamos, ¿verdad? Solo si es 5 o mayor que 5 lo aproximamos. Entonces nos queda 1.41. Luego tenemos raíz de 5 por 2. No sé si se puede hacer en una calculadora, voy a intentarlo. Eso va a depender de la configuración. Ajá. Si ustedes lo meten raíz de 5 por raíz de 2 en la calculadora, les queda 3.16, 22, 77. Entonces, ahí para aproximarlo lo dejamos en 3.16. Si usted multiplica 5 por 2 es igual a 10. Y si mete dentro de un solo radical en su calculadora, 5 por 2, le va a quedar creo que este no se puede hacer en la calculadora porque el 2 no lo toma dentro del radical. Entonces, como no lo toma, veamos. Sí, entonces ahí lo que tiene que hacer usted es, esta operación que estoy haciendo acá en el último ejercicio de la segunda fila, no lo puede hacer de un solo en la calculadora. Lo que tiene que hacer es multiplicar lo que está dentro. 5 por 2, 10. Entonces en la calculadora usted mete raíz de 10. Y ahí le va a quedar a 3.16 y ahí sigue 22. Entonces lo dejamos en 3.16. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque la calculadora no lo toma, la calculadora le toma raíz de 5 y cuando usted ya le da por, entonces ya lo saca del radical. Entonces primero tiene que hacer la operación usted, 5 por 2, 10. Entonces le calcula la raíz a 10. Si usted calcula la raíz a 10, entonces le queda 3.16.
Y aquí vemos un foquito donde me dice que 5 por 2 es igual a 10 y que si los tengo dentro de un radical también es igual a 10, ¿verdad? Que es válido que primero haga la operación que está dentro del radical y después le calcule la raíz cuadrada, que era lo que estábamos hablando acá. Entonces ya completamos la siguiente tabla. Voy a retrocederme para que Ariana haga la captura de la... Ahí está, para que pueda hacer la captura de la diapositiva anterior. Bien. Ok, vamos a avanzar. Y aquí vamos. Respuesta, el área del cuadrado y el área del rectángulo son iguales. Esto significa que 5 por 2 es igual a, aquí ya lo meto dentro del radical y esto me va a dar a raíz de 10. Ahora, si nosotros retrocedemos, podemos ver que el cuadrado de Hortensia tenía raíz de 10 centímetros cuadrados. Y el rectángulo de Diego, pues Diego no sabía, entonces, pero sí Diego sabía cuál era la base y cuál era la altura. Entonces Diego tuvo que hacer esa operación con esa tabla para encontrar... el área de su rectángulo. Entonces podemos decir que Hortensia y Diego tienen la misma área, Hortensia en su cuadrado y Diego en su rectángulo. A esa conclusión llegamos. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Si se fijan, el área del cuadrado de Hortensia es 10 centímetros cuadrados. Y del rectángulo me daba 10 centímetros cuadrados. Acá no le puse la unidad, pero ya sabemos que estamos hablando de centímetros, ¿verdad? Nos referimos al tema, entonces, al ejercicio, entonces nos referíamos a centímetros. Bien, entonces, si yo les pregunto en examen, ¿para qué me sirve la multiplicación de raíces cuadradas? Entonces usted me puede decir, para encontrar el área de un cuadrado o de un rectángulo. Esa sería una respuesta referente al tema. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Y seguimos siempre con multiplicación y ahora le agregamos división, ¿verdad? Y tenemos dos propiedades. Para multiplicar o dividir raíces cuadradas, para A y B, que son números positivos, A debe ser mayor que 0 y B debe ser mayor que 0. ¿Qué significa esto? A ver, ¿cuáles números son menores que 0? Negativo 1, negativo 2, que no podemos tener raíces cuadradas para números negativos. Sí se puede, pero no lo vamos a ver nosotros. Eso ya lo ven en décimo cuando ven números imaginarios. Y ahorita no quiero explicar eso. Entonces, ahorita en ninguno de los ejercicios que nosotros tengamos vamos a tener números, raíz de números adentro del radical que sean, que le podamos calcular raíz. Por ejemplo, si tiene menos 4, puede calcular la raíz, que sería 2. Pero si usted multiplica 2 por 2, le va a dar a positivo 4. Y si usted tiene 2 negativo por 2 negativo, igual le va a dar a positivo 4. Entonces no puede encontrar usted la raíz de negativo 4. A eso se refiere, dentro del radical, ¿verdad? Puede tener una raíz negativa, pero si está el signo fuera del radical, que es lo que veíamos en la clase anterior, pero dentro del radical no puede tener números negativos. A eso se refiere que A y B deben ser mayor que 0. Bien, entonces la primera regla me dice que si tengo raíz de A por raíz de B, esto yo lo puedo juntar adentro del radical y puedo decir raíz de A por B, que es lo que acabo de hacer en el ejemplo anterior. Y en el caso de la división, si tengo raíz de A entre raíz de B, yo también puedo juntar esto dentro de un solo radical y puedo decir raíz de A entre B. Esas son dos propiedades, una de la multiplicación y una de la división. Ahora, esto hasta aquí, pues solo hemos visto la definición. Vamos a ver un ejercicio, cómo puedo aplicar yo estas propiedades. Y acá tengo el ejemplo 4.2 y me dice calcule por 2. Si tienen una duda, acuérdense de levantar la mano, ¿verdad? Si en algún momento tienen alguna duda o alguna pregunta, que yo con gusto responderé. Siempre y cuando ustedes en la parte de reacciones levanten la mano, ¿verdad? Porque si no levantan la mano y encienden el micrófono, entonces eso distorsiona la clase. Bien, entonces en este ejemplo tengo el ejemplo 4.2 y me dice que calcule raíz de 7 por raíz de 2. Entonces, aquí lo que voy a hacer es aplicar esta regla, ¿verdad? Meterlos todos dentro de un radical. Entonces me quedaría como raíz de 7 por 2. Entonces, 7 por 2 es igual a 14, ¿verdad? Está súper fácil. Ya hasta ahí lo que estoy haciendo es aplicar esta regla, la regla número 1. ¿Y 14 tendrá raíz? No, no tiene raíz, ¿verdad? Entonces ahí nos quedaría el ejercicio, ¿no? No, o sea, no tiene una raíz exacta, ¿verdad? Sí tiene raíz, si usted lo mete a la calculadora le va a dar un número, pero le va a dar un número con decimal. Incluso pueden hacerlo ahorita. Sáquenlo en la calculadora, creo que les queda como 3.74 y hay otro.
y le salen un montón de cifras decimales, ¿verdad? Entonces, si se fijan, estos eran los números que no tienen un entero, ¿verdad? No tienen una raíz exacta. Entonces, al no tener una raíz exacta, los podemos dejar de esa manera. A menos que nos pidan o que el ejercicio diga, calcule la raíz o que nos pida el resultado. Pero si solo estamos aplicando esa regla, pues ahí lo podemos dejar. Así como sería raíz de 5 o raíz de 3, que son números que no tienen una raíz exacta. A eso se refiere. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Siempre seguimos con otro ejemplo. Fíjense bien, es el mismo ejemplo anterior, porque estamos hablando de multiplicaciones de números con radicales. Entonces, en este caso tengo raíz de 12 por raíz de 3. Entonces, voy a hacer lo mismo, lo voy a colocar dentro del mismo radical y me quedaría como raíz de 12 por 3. Y 12 por 3 es igual a 36. Ahora, fíjense bien en este ejercicio. Si yo lo dejo hasta ahí, entonces no está bien. ¿Por qué no está bien si lo dejo hasta ahí? Me gustaría que alguien participara. A ver si están prestando atención. Voy a activar los micrófonos. Pueden levantar la mano si alguien quiere participar. Ok, tengo a Ariana Chavarría. Permítame, aquí está. Encienda su micrófono, Ariana. Porque 36 tiene raíz y la raíz de 36 es 6. Ajá, tiene una raíz exacta, ¿verdad? Entonces, si el número que nos queda, o si el número que nos queda expresado dentro del radical tiene una raíz exacta, entonces hay que calcularla, ¿verdad? ¿Cuál sería la raíz exacta de 36? Sería 6. ¿Por qué sería 6? Porque si usted multiplica 6 por 6, 36. Entonces, este es un ejemplo y es parecido al anterior, solo que en el anterior nos quedaba raíz de 14. Entonces, cuando nos queda raíz de 14, no se puede, ¿verdad? Pero en los casos en los que nos queden una raíz cuadrada, y si el número tiene una raíz cuadrada exacta o un número exacto, entonces hay que calcularlo. Si se fijan, les puse los dos ejemplos. El ejemplo en el que me queda solo el número dentro del radical y el ejemplo en el que sí puedo calcularle la raíz cuadrada. Entonces, porque en la tarea a ustedes les van a aparecer ejercicios así. Bien, vamos con el siguiente. Acá tengo una división. Si se fijan, el tema que tengo acá en la diapositiva dice multiplicación y división. Ya hice dos ejemplos de multiplicación, ahora vemos un ejemplo de división. Y se acuerdan que la regla número 2 me decía, o la propiedad número 2 me decía que cuando tengo una división de un número con un radical arriba y un número con un radical abajo, puedo meterlos en un solo radical. Entonces lo meto en un solo radical y me quedaría 15 entre 3. Raíz de 15 entre 3. De esta manera, fíjense bien, lo puedo dejar como raíz de 15 entre 3. Ahora, 15 entre 3, si yo lo divido, me da un número exacto. Puede hacer que sea una fracción que no me dé un número exacto, ¿verdad? Pero 15 entre 3 sí me da un número exacto. Lo puedo hacer dividiéndolo solo mentalmente, 15 entre 3, ya sé cuánto es. O lo puedo hacer viendo si tienen divisores iguales, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir 3, un divisor de 3 sería 3, ¿verdad? Porque 3 entre 3 es igual a 1. ¿Y 15 tendrá 3 como divisor? Sí, ¿verdad? Porque 15 entre 3 es igual a 5. Entonces, si yo digo 15 entre 3, me quedaría 5 enteros, o sea, 5 entre 1, que es lo mismo que tenga 5. Ahora, fíjense bien, si yo digo 15 entre 3 es igual a 5, raíz de 5. Sin raíz de 5 no tiene una raíz exacta, ¿verdad? De hecho, lo pueden comprobar ustedes ahorita en su calculadora y verán que les queda, la raíz de 5 les queda como 2.23, 60, 67 y otros números. Entonces, en ese caso es válido que yo lo deje ahí, ¿verdad? Ahora, si me hubiera quedado raíz de 25, sí, ¿verdad? Porque 25 tiene una raíz exacta que sería 5. Pero en este caso 5 no tiene. Me pudo haber quedado raíz de 16. ¿Cuál es la raíz de 16? 4. Son números que tienen raíces exactas. Pero en este caso lo dejo expresado de esa manera porque no tienen, raíz de 5 no tiene una raíz exacta. Entonces ahí nos quedaría. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Sigo siempre, ¿verdad? Multiplicación y división de raíces cuadradas. Y acá tengo otro ejemplo. Este es un ejercicio diferente o un ejemplo diferente y por eso lo voy a resolver. Fíjense bien, utilizando la propiedad, esta es la propiedad de la división, ¿verdad? Que si tengo
dos números, en este caso es en sentido inverso. Si ustedes se fijan, acá tengo dentro del radical toda la fracción y lo puedo convertir a primero raíz de A entre raíz de B. Entonces me dice que calcule raíz de un cuarto. Entonces me está diciendo que haga lo contrario que hice en el ejercicio anterior. Y acá tengo un foquito que es una definición que me dice que el signo de radical se coloca sobre toda la fracción. Pues, ¿cómo lo voy a resolver? Fíjense bien, tengo raíz de un 1 sobre 4. Se calcula la raíz cuadrada del numerador y del denominador por separado, de esta forma. ¿Quién es el numerador? Siempre que tengo una fracción, tengo numerador y denominador, ¿verdad? Entonces el numerador en este caso es el 1 y el denominador es el 4. Entonces la raíz de 1 es 1, ¿verdad? 1 tiene una raíz exacta que es 1, porque usted dice 1 por 1, 1. Entonces sabemos que la raíz de 1 es 1 y sabemos que la raíz de 4 es, ¿cuál es la raíz de 4? 2, ¿verdad? 2. Que 2 por 2, 4. Ah, creo que aquí lo escribí mal, permítanme. Ya lo vamos a corregir. Dos es aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ya simplificándolo, nos queda como raíz de, permítanme. Ya simplificándolo, raíz de 1 a 1. Raíz cuadrada de 4 a 2. Entonces ya me queda fuera del radical. Me queda como un medio. Ahora, esto igual lo pude haber hecho sin necesidad de pasar por este paso, ¿verdad? Ahora, si usted dice 1 entre 4, no le va a dar a un medio, ¿verdad? No hay un número exacto. Si usted dice 1 entre 4, no le va a dar a un número exacto. Le queda 0.25. Entonces, es como más difícil. 0.25, la raíz cuadrada de 0.25, ¿verdad? Entonces, el proceso que se hace aquí es al inverso. Si usted ya tiene dentro del radical la fracción, lo que hace es el numerador lo coloca dentro de un radical y el denominador lo coloca dentro de un radical. Cuando ya tiene eso, entonces usted puede calcular la raíz del numerador, que sería 1, y la raíz del denominador de 4, que sería 2. Y como ya le dan números exactos o raíces exactas, entonces lo expresa como fracción. Este es un caso en la división, ¿verdad? Bien. Y acá estaba la propiedad que me decía que si tengo dentro del radical a una fracción, puedo colocarles al numerador dentro de un radical y el denominador dentro de un radical. Bien, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, acuérdense de levantar la mano, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente. Expresión de raíces en la forma A por raíz de B. Esto es cuando tenemos un coeficiente y un número que está dentro de un radical. Acuérdense cómo se llamaba el que estaba fuera del radical, se llamaba coeficiente, ¿verdad? Y el que está dentro se llama radicando. Coeficiente, el radical que es el signo, radicando, raíz que es la respuesta y el índice. Ok, aplicando la propiedad. Tengo un error de ortografía ahí, permítame. Aplicando la propiedad
Bien, creo que tenía desactivado el micrófono. Confirmen si me escuchan, por favor. Sí, profe, sí lo escuchamos. Okay, sí, es que tenía Sí. desactivado el micrófono. Bien, entonces hablábamos de expresión de raíces en la forma A por raíz de B. Y aplicando la propiedad conmutativa vista en séptimo grado, me imagino que la vieron, ¿verdad? No estuvieron conmigo, pero se ve en séptimo grado. Que se sabe que el producto 4x, o perdón, 4 por raíz de 7 también se puede escribir como raíz de 7 por 4. La propiedad conmutativa, o sea, conmutar, lo que significa es intercambiar, ¿verdad? Si se fijan, acá está el 4 de primero y raíz de 7 de último, y en este caso primero está raíz de 7 y de último está raíz de 4. Lo anterior también se puede expresar como 4 por raíz de 7. Cuando le quitamos este signo, ese no deja, siempre es una multiplicación, ¿verdad? Pero se expresa o se debe expresar sin el signo. Entonces aquí ya sabemos que es 4 por raíz de 7. A eso se refiere la propiedad conmutativa, ¿verdad? Usted independientemente tenga ese número antes o después, sabemos que lo que está haciendo es multiplicando, ¿verdad? 4 por raíz de 7. Incluso puede tener raíz de 7 por 4. Bien, entonces a esto le llamamos propiedad conmutativa. Lo que vamos a ver ahora es la definición. Cuando hay un número multiplicando afuera de la raíz cuadrada, se puede introducir dentro de ella elevándolo al cuadrado. Es decir, en este caso, A tiene que ser mayor que 0 y B tiene que ser mayor que 0. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando les digo que A y B tienen que ser mayor que 0, me refiero a que no pueden ser negativos, ¿verdad? Tienen que ser números positivos. Entonces, si yo tengo un número, por ejemplo, en este caso que tengo 4 y 7, si yo quiero meter ese 4 adentro del radical, debo elevarlo al cuadrado. Si no, no puedo meterlo dentro del radical o está incorrecto, ¿verdad? Entonces, en algún ejercicio, ustedes tienen la necesidad de meterlo dentro del radical, tienen que elevarlo al cuadrado. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? A por raíz de B. Y esto es lo mismo que yo tenga A por raíz de B. Si yo quiero meter A dentro del radical, tendría que elevarlo al cuadrado y me quedaría dentro del radical A al cuadrado, me quedaría raíz de A al cuadrado por raíz de B. Teniendo estos dos acá, según una definición anterior, puedo meterlos dentro de un solo radical, ¿verdad? Y me quedaría raíz de A al cuadrado por B. Ya juntos, ya sin el signo por, me queda raíz de A al cuadrado por B. Todo este paso que está acá se puede simplificar, ¿verdad? Yo teniendo esto así, A por raíz de B y sé que lo quiero meter adentro, entonces de un solo me puedo pasar a este paso final, ¿verdad? Raíz de A al cuadrado por B. Si a ustedes les hace más fácil. Si no, usted tiene que hacer todo este paso. Aunque yo lo omitiría, ¿verdad? Me iría desde aquí, sabiendo que lo tengo que meter adentro, solo le doy al cuadrado y lo meto y me pasaría al último paso. A eso se refiere, ¿verdad? De la propiedad conmutativa y cómo se puede expresar. Ahora veamos un ejercicio donde lo vamos a aplicar. Acá tengo el ejercicio 4.7. Exprese los siguientes números. Ahí está. Entonces, si se fijan, tengo el ejemplo 4.7. Exprese los siguientes números en la forma raíz de A. O sea, si se fijan, tengo acá la forma que tengo es A por raíz de B. Pero me piden que lo exprese como raíz de A. O sea, lo que me están diciendo es que los deje adentro de un solo radical, que los números me queden adentro del radical. Esto es lo que me está diciendo. Cuando me dice la forma esto, la forma raíz de A me está diciendo que los deje dentro del radical. Entonces, ahí es donde me sirve la propiedad que estábamos viendo acá. Acá tengo A raíz de B y lo necesito todo dentro del radical, entonces aquí me va a servir esta propiedad. Entonces vamos a hacer lo que me dice es que los debo dejar dentro del radical. Entonces, si tengo 3 y lo quiero meter adentro del radical, tendría que elevarlo al cuadrado y me quedaría raíz de 3 al cuadrado por 5. Y acá me quedaría raíz de 7 al cuadrado por 2. Entonces lo vamos a ir haciendo paso a paso. Fíjense bien, tengo el inciso A, raíz de 3 y 5. Entonces lo meto dentro del radical y me queda raíz de 3 al cuadrado por raíz de 5. Luego, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3, 9. Entonces esto me queda como raíz de 9 por raíz de 5.
Y acá hay una propiedad que me dice que los tengo que meter en un solo radical, entonces me quedaría como raíz de 9 por 5. ¿Cuánto es 9 por 5? 45, ¿verdad? Entonces, me queda como raíz de 45. Ahora, ¿tendrá 45 una raíz exacta? Raíz de 45, lo podemos hacer en la calculadora, ¿verdad? Y vemos que no es exacta, que nos queda 6.70. Entonces, ahí lo 6.70. Entonces ahí lo dejamos, ¿verdad? Cuando nos queda así, ahí lo dejamos. Solo cuando es una raíz exacta, entonces sí, lo vamos a copiar o lo vamos a resolver. Bien, veamos el inciso B. Tengo 7 por raíz de 2. Entonces lo primero que hago es, como el que está afuera lo voy a colocar dentro de un radical, lo voy a elevar al cuadrado. Y me queda raíz de 7 al cuadrado por raíz de 2. ¿Cuánto es raíz de 7 al cuadrado? 7 al cuadrado. 7 por 7, 49. Entonces me queda raíz de 49 por raíz de 2. Ahora, 49 tendrá una raíz exacta. A ver, alguien que quiera participar. ¿Tendrá una raíz exacta 49? Sí tiene. 7. Acuérdense de levantar la mano, ¿verdad? Porque se hablan todos al mismo tiempo, entonces se distorsiona. Bien, aquí hay alguien que ya levantó la mano, permítanme. Carlos Oseguera, encienda su micrófono. Es 7. 7 Bien, por 7, 49. 7 es la raíz de 49, ¿verdad? Y es una raíz exacta. Aún sin meterlo a la calculadora, ya lo sabemos, porque usted dice 7 por 7, 49. Entonces, le calculamos la raíz, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría esto? Pero acordémonos que tenemos una multiplicación. Entonces, como teníamos la multiplicación del 2, la regla me dice que debo juntarlos en un solo radical. Al juntarlos en un solo radical, me quedaría 49 por 2. Porque si yo le calculo la raíz a 49, ya me queda sin el radical. Entonces, volvemos otra vez al paso anterior. Me queda 7 por raíz de 2. Entonces, en este caso, sí se puede, ¿verdad? Si saco la raíz de 49, elimino de un solo radical y volvemos otra vez al inicio, a 7 por raíz de 2. Entonces, lo que voy a hacer acá es multiplicar raíz de 49 por raíz de 2. La regla me dice que debo meterlos en un solo radical y me queda 49 por 2. ¿Cuánto es 49 por 2? Es igual a 98. Ahora, 98. si lo hago en mi calculadora, me doy cuenta que no es una raíz exacta, ¿verdad? Como no es una raíz exacta, entonces ahí lo puedo dejar expresado. Ahora, fíjense bien, les puse este ejemplo porque puede hacer que en la tarea a ustedes les pase esto. Aquí, llegando acá, sabemos que 49 tiene una raíz exacta, pero si yo se la saco, entonces vuelvo al inicio, miren, me queda 7 por raíz de 2 otra vez. Entonces ahí, por eso les quise poner este ejemplo, porque les podría darse en algún ejercicio de la tarea. Entonces, pero a mí lo que me están diciendo es que lo exprese todo dentro de un solo radical. Entonces, si lo expreso todo dentro de un solo radical, tengo que continuar, ¿verdad? Raíz de 49 por raíz de 2, lo meto en un solo radical y hago la multiplicación. Si yo lo hubiera calculado acá, a este 49, el 7, entonces no estoy haciendo lo que me pidieron, quiero expresarlo en un solo radical, sino que vuelvo otra vez al inicio, que me queda un número afuera del radical y no es lo que quiero. Bien, esos dos ejemplos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o si hasta el momento se va entendiendo bien. Si no hay preguntas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Simplificación de raíces. Entonces, en la forma A por raíz de B, cuando aplicamos el proceso de multiplicación o división, obtenemos raíz de A, que es lo que hicimos anteriormente, ¿verdad? En esas multiplicaciones, ¿qué fue lo que hicimos? Dejarlo todo dentro de un solo radical. Pasamos de la forma A raíz de B, A por raíz de B, a raíz de A. A esto pasamos de esto a esto. A eso se refiere, ¿verdad? Eso lo podemos hacer multiplicando o dividiendo. Entonces a eso le llamamos descomponerla en sus factores primos. Cuando simplificamos una raíz cuadrada, lo que estamos haciendo es descomponerla en sus factores primos. Y acá tenemos un ejemplo, aquí está. Simplificar una raíz cuadrada es dejarla en su mínima expresión. ¿Qué es su mínima expresión? Es cuando la dejamos lo más simple, ¿verdad? Lo más simple, no necesariamente solo dentro de un solo radical, sino lo más simple. Entonces acá nos ponen un ejemplo. Tenemos exprese raíz de 50 en la forma A raíz de B. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Descomponerla en sus factores primos.
Entonces, si tengo 50, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a hacer el proceso inverso que hice en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior pasé de A raíz de B a dejarlo todo en un solo radical. Ahora voy a pasar de dejarlo todo en un solo radical a dejarlo como A raíz de B. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver si el número tiene mitad. Si tiene una mitad, por eso hablamos de factores primos, fíjense bien. Si tiene una mitad, entonces tiene que ser un número exacto, ¿verdad? Ahora, si usted divide 50 entre 2, sí tiene un número exacto, ¿verdad? Que 25. Significa que 25 por 2 es igual a 50. Entonces, si ustedes se fijan, es lo que aquí aparece, ¿verdad? 25 por 2, o sea, 50 tiene la mitad que 25. Entonces, aquí ya lo dividí en mitad. Y me dice que la mitad es 25, porque si digo 25 por 2 es igual a 50. Como tengo una multiplicación acá, puedo separarlos en radicales diferentes. Paso al 25 en un solo radical y paso al 2 en otro solo radical. Ahora, este 25 todavía lo puedo simplificar, ¿verdad? Yo todavía puedo simplificar este 25. Puedo calcularlo de un solo. Yo puedo decir que la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Y me queda como 5 por raíz de 2. Ahora, aquí aparecen todos los pasos. ¿Cómo lo puede hacer usted, verdad? Aquí aparece que 25 es lo mismo que usted tenga raíz de 5 al cuadrado. Y que raíz de 5 al cuadrado es lo mismo que 25, que la raíz de 25 es 5, que le quedaría 5 por raíz de 2. Y al final lo que le quedaría es 5 por raíz de 2. Ahora, si usted si usted lo puede hacer de un solo, llega acá y tiene raíz de 25 por 2, sabe que la raíz de 2 no es exacta, pero sí sabe que la raíz exacta de 25, sí. 25 tiene una raíz cuadrada que es exacta, que es 5. Entonces usted puede pasar directamente al último paso. Raíz cuadrada de 25, 5. Y me queda 5 por raíz de 2. Ahora, en el caso de que el 2 sí tuviera una raíz exacta, usted tiene que calcularla, pero ya se sabe que no tiene, ¿verdad? De hecho, usted lo puede meter en su calculadora y verá que no hay una raíz exacta, sino que le va a dar a 1.41, 42 y más números. Bien, entonces, si se fijan, pasamos de tener raíz de 50 a 5 por raíz de 2. A esto le conocemos como simplificación. Ahora usted me va a decir, pero ahí no lo simplificamos, profe, porque ahí más bien me queda un número afuera y otro adentro del radical. Sí, pero de 50, si se fija, 5 es menor y 2 es menor que 50. Entonces, a esto se refiere. Ahora, usted viene y quiere llegar a esto, quiere hacer el proceso contrario, quiere meter ese 5 dentro del radical, ¿qué va a hacer? Mete el 5 dentro del radical y lo eleva al cuadrado. Entonces le queda raíz de 5 al cuadrado por 2. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Y 25 por 2 es igual a 50. Puede hacer el proceso inverso también, ¿verdad? Es una manera como de comprobar si en realidad hizo bien la simplificación. A eso se refiere la parte de simplificar, que es encontrarlo o expresarlo en sus factores primos. Bien, si no hay dudas o preguntas, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y otra vez tengo la misma definición, ¿verdad? Simplificación de raíces. Este es otro ejemplo. En el ejemplo anterior, si se fijan, era una multiplicación. En este ejemplo tengo una división. Estas definiciones que están arriba son las mismas, ¿verdad? Porque aplican tanto para multiplicación y para división. Entonces, en este caso tengo el ejemplo 4.9. Exprese raíz de 7 entre 9 en la forma, y aquí me están dando otra forma, miren. En la multiplicación me quedaba un número afuera por raíz de A. En este caso me queda un número raíz de A arriba y abajo solo me tiene que quedar B sin el radical. O sea, arriba me va a quedar un número con radical y abajo me va a quedar un número sin radical. Aquí está. Esta forma es la respuesta que yo tengo que encontrar. Entonces, vamos a resolverla. Fíjense bien. Acá está la solución. Fíjense bien. Tengo 7 entre 9, raíz de 7 entre 9. Lo que voy a hacer es colocarlos en radicales individuales. El denominador que es 7, esta es una fracción, ¿verdad? Entonces el denominador es 7, lo voy a colocar en un solo radical y el numerador lo voy a colocar en un solo radical. Entonces me queda raíz de 7 entre raíz de 9. Ahora bien, 7 no tiene una raíz exacta, ¿verdad? Vamos a comprobarlo en la calculadora. Pueden hacerlo ustedes ahorita en su calculadora. Y verán que raíz de 7 les va a quedar como 2.64, 57 y más números. En cambio, raíz de 9
por lógica la sabemos, ¿verdad? Un número que multiplicado por sí mismo nos da 9, 3. 3 por 3, 9. Pero igual también lo puede comprobar en su calculadora, ¿verdad? Raíz de 9 igual a 3. Entonces, si se fijan, como 7 no tiene raíz de 7, no es exacta, lo volvemos a copiar. Pero 9 sí tiene raíz de 9, sí es exacta, que es 3. Entonces, la respuesta no queda como lo que nos pidieron arriba. Sí, ¿verdad? Sí nos queda, miren. Raíz de A sobre B. Aquí está raíz de 7 sobre 3. Eso es. Más bien es más simple que la multiplicación todavía. Es más simple porque usted solo tiene que sacar los raíces individuales, el numerador y el denominador. Y listo. Bien, si no hay ninguna duda o alguna pregunta, voy a pasar a la siguiente. Simplificación de raíces. Siempre, ¿verdad? Es el mismo tema de la simplificación. Sabemos que es descomponerlo en sus factores primos. Y acá tengo un número. Si se fijan, allá tenía una multiplicación y también tuve una división. Acá solo tengo un número y me dice exprese en la forma A por raíz de B mediante la descomposición en sus factores primos. Aquí ya me está dando la respuesta que yo tengo que expresar. Tengo que expresar una respuesta que me quede A por raíz de B. Entonces lo que voy a hacer es descomponer 72 en sus factores primos. ¿Se acuerdan? Primero vemos si tiene mitad. ¿Tendrá mitad 72? Sí tiene mitad. Ahora bien, todo esto que está acá, aquí ya está resuelto. Pero usted no lo va a entender si yo se lo dejo así. Ya le voy a explicar de dónde sale todo esto. Fíjese bien, lo primero que hacemos es 72, le buscamos si tiene mitad. ¿Tiene mitad 72? Sí. ¿Cuál es la mitad? 36. ¿36 tiene mitad? Sí. ¿Cuál es la mitad? 18. ¿18 tiene mitad? Sí. ¿Cuál es la mitad? 9. ¿Y 9 tiene mitad? No, no tiene, pero sí tiene tercera, que es 3. Entonces, acá me quedan todos los factores primos, 2, 2, 2, 3 y 3. Entonces, estos factores primos son los que yo voy a meter adentro del radical, pero no puedo meter, de cada vez no puedo meter más de 2, porque acuérdense que estamos hablando de raíces cuadradas. No puedo tener elevado a la 3, ¿verdad? Solo los puedo tener elevados a la 2. Entonces, si tomo los primeros 2, coloco 2 elevado a la 2. Después, puedo tomar otro que tenga 2, es el 3, ¿verdad? Entonces, tomo el 3 y pongo por 3 elevado a la 2. Y me sobraba un 2, entonces tengo por 2. Ahora, ya tengo dentro del radical, raíz de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2. Ya tengo el primer paso. El primer paso fue descomponerlo en factores primos, luego los factores primos los metí dentro del radical. Solo puedo meter de 2 en 2, ¿verdad? No puedo meter más de 2. Entonces, tengo 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y un 2 que me sobraba lo metí al final, por 2. Ahora, todos estos yo los puedo colocar en radicales diferentes, ¿verdad? Individuales. Por ejemplo, tengo que colocar raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado por raíz de 2. Ahora, 2 al cuadrado yo sé que es igual a 4, ¿verdad? Y raíz de 4 es igual a 2. 3 al cuadrado es igual a 9, porque 3 por 3, 9. Y raíz de 9 es 3. Y 2 no tiene una raíz exacta, ¿verdad? Entonces, como 2 no tiene una raíz exacta, lo dejo siempre dentro del radical. Ahora, los que están fuera del radical, yo los puedo multiplicar. 2 por 3, 6. Y copio el que está afuera del radical. Entonces, ya simplificado, me queda 6 por raíz de 2. Era lo que me pedía el ejercicio, dejar un número afuera y dejar otro dentro del radical. Y fue lo que hice. Entonces me queda A por raíz de B, o sea, 6 por raíz de 2. Entonces, cuando tengan un número así, lo primero que tienen que hacer es descomponerlo en sus factores primos. Ver si tienen mitad, si tienen tercera, si tienen quinta, si tienen séptima y así sucesivamente. Hasta dejarlo en su mínima expresión. Entonces, ¿cuáles eran los factores primos? Tenía 3 veces el 2 y 2 veces el 3. Pero solo puedo meterlos de 2 en 2 adentro del radical. Entonces, tomo los primeros 2 y lo elevo al cuadrado, obviamente, porque son 2. Luego, veo si hay otro que tenga 2, era el 3, lo meto dentro del radical al cuadrado y me sobraba un 2, entonces le pongo por 2. Cuando ya tengo esto dentro de los factores primos, dentro del radical, le pongo un radical individual a cada uno, ¿verdad? Raíz de 2 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, por raíz de 2. Cuando ya los tengo con radicales individuales, lo que voy a hacer es calcular si tiene raíz exacta. Por ejemplo, 2 al cuadrado es igual a 4. Raíz de 4, 2.
3 al cuadrado es igual a 9. Raíz de 9, 3. Y este 2, que lo tengo acá, como no tiene exacta, solo lo voy bajando. Acá me queda 2 por 3 por raíz de 2. 2 por 3 lo puedo multiplicar porque están fuera del radical y me queda 2 por 3, 6. Y este que me queda dentro, raíz de 2, ahí se queda, ¿verdad? Eso es simplificar utilizando los factores primos o descomponiendo los números en sus factores primos. Bien, ¿alguna duda? Pregunten. Si alguien no entendió, pregunten. Ahí están las reacciones, ¿verdad? Igual esas capturas las voy a mandar después al final de la clase. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para avanzar. Multiplicación de raíces de la forma A por raíz de B. Lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Solo que vamos a ver ejercicios. Fíjense bien, en las raíces cuadradas de la forma A por raíz de B se identifican las siguientes partes. Este que está acá, la letra A que le llamamos coeficiente y lo que está dentro del radical que le llamábamos radicando. ¿Se acuerdan, verdad? Que por eso lo enseñé al inicio. Coeficiente, índice, radical, radicando y raíz. Todas las partes. Entonces ahorita nos vamos a centrar en estas dos partes porque son las que nos van a servir para realizar las multiplicaciones. El coeficiente y el radicando. Entonces ya teniendo una idea de cuáles son esas partes, vamos a proceder a hacer un ejercicio. Fíjense bien, tengo 4 por raíz de 6 por 3 raíz de 5. Vemos, ¿quiénes son los coeficientes ahí? 4 y 3. ¿Quiénes son los radicandos? ¿Alguien que quiera participar? A ver. ¿Quién quiere participar? Pueden levantar la mano, ¿verdad? Ok, aquí hay alguien que levantó la mano. Vamos a ver. Marcela, ¿quiénes son los radicandos en el ejercicio 4.11? El 6 y el 5. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera participar? ¿Nadie más? Bien. Sí, entonces les mencionaba, ¿verdad? Los coeficientes son 4 y 3 y los radicandos son 6 y 5. ¿Por qué es importante identificar esto? Ya voy a explicar por qué. Porque para resolverla se deben operar coeficiente con coeficiente y radicando con radicando. Entonces, al momento de resolver, se multiplican coeficientes con coeficientes y radicandos con radicandos. Entonces, tengo 4 raíz de 6 por 3 raíz de 5. Los coeficientes eran 4 y 3, entonces voy a multiplicarlos. Me queda 4 por 3. Los radicandos eran 6 y 5, entonces voy a multiplicarlos. Entonces, me queda raíz de 6 por raíz de 5. La regla me decía, esto lo multiplico, ¿verdad? 4 por 3, 12. Y cuando tengo una multiplicación de dos números que están dentro de radicales, los puedo meter dentro de un solo radical, ¿verdad? 6 por 5, 30. Entonces me queda raíz de 30. 12 por raíz de 30. Ahora metamos en la calculadora raíz de 30, a ver si es exacto. Y si no es exacto, entonces lo dejamos expresado así como está, ¿verdad? Entonces raíz de 30 es igual a 5.47, entonces sale un montón de cifras, entonces ahí ya nos queda 12 por raíz de 30, o 12 raíz de 30. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Del ejercicio, de esa multiplicación. La respuesta sería 12 por raíz de 30. Si se fijan, perdón, no es nada del otro mundo, solo es que estar atento, ¿verdad? Identificar cuáles son los coeficientes, cuáles son los radicales. Bien. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ya estamos por terminar. Multiplicación de raíces, siempre es lo mismo, ¿verdad? Aquí habla de multiplicación, sin embargo, el ejercicio que le voy a poner acá es división. Entonces ya vimos el ejemplo de la multiplicación y ahora tenemos el ejemplo de la división. Entonces, en el ejemplo 4.12 me pide que calcule 4 raíz de 15 entre 2 raíz de 5. Entonces, a ver, sí me gustaría que me participaran acá. ¿Quiénes son ahí los coeficientes? A ver, ¿alguien que quiera participar? Ok, Marcela. Bien, Marcela, vamos a darle oportunidad a alguien que no ha participado, Marcela. Stephanie Espinal, encienda su micrófono. El 2 y el 4. Muy bien, esos son los coeficientes. A ver, alguien más que me diga cuáles son los radicandos. A ver, ¿alguien más? 15 y 5. Samuel. Encienda su micrófono, Samuel. El 15 y el 5. Muy bien, excelente.
Ok, tengo a varios ahí, no se preocupen que ya van a participar, ¿verdad? Entonces, si se fijan, solo es de identificar cuáles son los coeficientes y cuáles son los radicales. Si en la multiplicación se multiplicaban, en la división, ¿qué vamos a hacer? Dividirlos. O sea, si se fijan, no es nada del otro mundo. Entonces, esto está súper fácil. Entonces, vamos a ver la respuesta, ¿verdad? Solución. Dividimos 4 entre 2 y me va a dar a 2. Y 15, raíz de 15 y raíz de 5, según la regla, lo puedo meter en un solo radical y me quedaría raíz de 15 entre 5. Y sabemos que 15 entre 5 es igual a 3. Otra forma sería ver si los dos tienen tercera y en el primero ver si los dos tenían mitad, ¿verdad? Aunque estas son divisiones bien fáciles. Usted creo que ya maneja cuánto es 4 entre 2. 2. 15 entre 3, perdón, 15 entre 5 a 3. Ahora bien, me queda 2 por raíz de 3. Pero, ¿y 3 tendrá raíz exacta? Entonces lo comprobamos en la calculadora y me sale que es 1.732050. Entonces vemos que como no tiene raíz exacta, entonces lo podemos dejar expresado como 2 por raíz de 3. Y ya está. Esas son operaciones de multiplicación y división de raíces de la forma A por raíz de B. A eso se refiere. Ahora, quiero dejar yo todo dentro de un solo radical. ¿Qué hago en este ejercicio? ¿Cómo puedo hacer para meter a ese 2 adentro del radical? Lo meto y lo voy a elevar al cuadrado. Después lo voy a separar, raíz de 2 al cuadrado por raíz de 3. 2 al cuadrado es igual a 4 y raíz de 4 es igual a 2. Entonces me vuelve a quedar lo mismo. Me vuelve a quedar 2 raíz de 3. Por eso se llama simplificar, porque ahí ya queda la forma simple, ¿verdad? Usted puede hacerlo, meter ese 2 adentro del radical y elevarlo al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4, raíz de 4 es igual a 2 y le vuelve a quedar otra vez 2 afuera y raíz de 3 adentro porque no tiene una raíz exacta. Muy bien, hacemos a la siguiente. Y acá tengo multiplicación y división de raíces utilizando la simplificación. Ejemplo 14.13. Calcule 10 por 6 y exprese el resultado en la forma A por raíz de B. Entonces, ya sé cómo descomponer este 10, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a descomponer? ¿Cuáles son sus factores primos de 10? Tiene mitad que es 5, ¿verdad? Entonces puedo decir que 5 por 2 es igual a 10. Y 6 tiene mitad que es 3, ¿verdad? Entonces puedo decir que 3 por 2 es igual a 6. Partiendo de los factores primos, llego a esto. Fíjense bien. Descompongo, ¿se acuerdan lo que hice con el 72 en aquel ejercicio, verdad? Descomponerlo en sus factores primos. Y acá tengo mi foquito porque me dice que para descomponer 10 me queda como 2 por 5 y 6 me queda como 2 por 3. Esto lo pueden hacer como hice yo probando, ¿verdad? ¿Cuál es la mitad? Si tiene mitad, si tiene tercera y así sucesivamente. Entonces ya sé que 2 por 5 es igual a 10 y ya sé que 2 por 3 es igual a 6. Lo que voy a hacer es meterlos en un solo radical, los factores primos. Si se fijan, allá los metía y tenía 2 al cuadrado, 3 porque tenía varios, pero acá ya lo descompuse y solo tengo un 2 y un 5. Y en el siguiente solo tengo un 2 y un 3. Entonces, teniendo 2 por 5 dentro de un solo radical y 2 por 3 dentro de un solo radical, puedo separarlos en radicales individuales a todos, ¿verdad? Raíz de 2, por raíz de 5, por raíz de 2, por raíz de 3. Si se fijan, acá en la segunda fila tengo raíz de 2 y raíz de 2 se repite. ¿Lo ven que se repiten 2 veces? Entonces, puedo simplificarlo, lo puedo unir, ¿verdad? Lo meto dentro de un paréntesis y lo elevo al cuadrado y ya sé que es que está repetido o que lo tengo en 2 veces. A eso se refiere esto, ¿verdad? Porque aquí creo que les podría generar duda esto. ¿Por qué ese paréntesis y por qué al cuadrado? ¿Por qué lo tengo dentro? Porque aquí lo que hace el libro en el ejercicio es que simplifican, ¿verdad? Si tengo radical 2 y radical 2 acá, entonces los meto dentro de un paréntesis y lo elevo al cuadrado y ya sé que es que lo tengo 2 veces. Entonces de esa manera simplifico. Entonces me queda raíz de 2 al cuadrado por 5 por raíz de 3. Luego, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que la raíz de un número que esté elevado al cuadrado es igual a su mismo número? Eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? La raíz de un número elevado al cuadrado es igual al mismo número. Entonces, raíz de 2 elevado al cuadrado es igual a 2. Y acá tengo raíz de 5 por raíz de 3, que lo puedo unir dentro de un solo radical y sería 5 por 3, 15. Entonces me queda como raíz de 15. Entonces, al final me queda 2 raíz de 15. Ahora, vamos a ver si raíz de 15 tiene raíz exacta en la calculadora.
Y vemos que no tiene, ¿verdad? Me da 3.87, 29, 83. Entonces, como no tiene una raíz exacta, ahí lo dejamos expresado. Creo que este es el ejercicio así como en el que se aplica como más, un poco más, tiene más complejidad. Pero acuérdense de lo que dice en el ejercicio del número 72. Cuando tengan un solo número así, lo que van a hacer es descomponerlo en sus factores primos. Entonces probamos si tiene mitad, luego si ese resultado que tiene mitad sigue teniendo mitad, y si no, si tiene tercera, y eso, ¿verdad? Descomponerlo en sus factores primos y después los factores primos meterlos en el radical. Cuando ya los meten en el radical, entonces, por ejemplo acá en el 10 tenía mitad que era 5 y 5 tenía quinta que es 1. Entonces, ¿cuáles eran los factores? 2 y 5. Aquí los metí. Luego vamos con el 6. El 6 tenía mitad que es 3 y 3 tenía tercera que es 1. Entonces tenía 2 y 3, entonces también los metí dentro del radical. Ya teniéndolos dentro de los radicales, lo que hago es ponerles un radical individualmente a cada número. Aquí en este caso me repetía la raíz de 2, entonces lo que hice fue meterlos adentro de un paréntesis y elevarlo al cuadrado. Eso fue lo que hice. Y luego bajo raíz de 5, bajo raíz de 3. Entonces, la raíz de un número que esté elevado al cuadrado, habíamos visto esa definición en la semana pasada, que es igual al mismo número, ¿verdad? Entonces era igual a 2 y teníamos raíz de 5 por 3, que es igual a 15. Y el resultado me quedaba así. Llegamos a la siguiente. Esa era una multiplicación. Ahora tenemos una división. Este es el último ejercicio. Ejercicio 4.14. Calcule 4 raíz de 15 entre 2 raíz de 5 y expresa el resultado en la forma A raíz de B. Entonces, fíjense bien en este. Lo que puedo hacer acá es colocarlos con radicales individuales, ¿verdad? Pongo este arriba y pongo este abajo. Ahora, usted tiene 4 entre 2 es igual a 2. Y en este caso, tengo 15 entre 5, ¿verdad? Puedo meterlos todos en un solo radical y sé que me va a quedar a raíz de 3. Eso sería el paso más práctico, meterlos todos dentro de un solo radical y que me quedara 15 entre 5, que es igual a 3. O puedo descomponer 15 en sus factores primos. ¿Cuáles serían los factores primos de 15? Ok, 15 tiene tercera, que es 5, y 5 tiene tercera, que es 1. Entonces los factores primos son 3 y 5. Y igual me vuelve a quedar, entonces, como aquí arriba tengo 5, puedo cancelar ese 5 con el de abajo y me quedaría solo raíz de 3. O lo hago de un solo, ¿verdad? 15 entre 5 a 3, entonces me queda como raíz de 3. Ahora, si ustedes meten en su calculadora raíz de 3, sabemos que no tiene una raíz exacta, entonces nos queda como 2 raíz de 3. Y acá habla, ¿verdad? En el ejemplo 4.12 no se descompuso 15 en sus factores que eran raíz de 3 y raíz de 5 para cancelar el 5 del denominador, sino que se hizo la división, expresada como fracción para obtener la raíz de 3. Este tipo de ejercicios puede resolverse utilizando cualquiera de las dos formas. Entonces es lo que les mencionaba ahorita, ¿verdad? La forma más práctica, 15 entre 5 a 3. Y me salto todos estos pasos. Mire, 4 entre 2 a 2. O lo descompongo en sus factores primos. Cuando descompongo en sus factores primos, un número de los que están arriba me queda para cancelar con el que está abajo. Entonces, de cualquier manera que usted lo haga, es válido siempre y cuando llegue a la respuesta correcta. Bien, y aquí está. Llegamos a la recta final. Llegamos a un juego que se llama Quizzes. Algunos maestros en primaria utilizan este para hacer exámenes, ¿verdad? A mí para exámenes no me gusta más como para juegos, porque también es un juego de competencia, así como el juego de Kahoot. Y no porque porque 3 personas contesten las mismas preguntas, significa que las 3 ganaron, porque también el juego cuenta a quien resuelva o conteste las preguntas en el menor tiempo, ¿verdad? Entonces, si 2 personas contestaron todas las preguntas correctamente, la que lo hizo en el menor tiempo es la que gana, ¿verdad? Entonces, es un juego de competencias, espero que les guste. Es un poco más intuitivo que Kahoot, por eso me gustó más hoy que lo estuve explorando. No sé si lo podemos hacer en línea. Creo que tenemos tiempo para hacerlo en línea, ¿verdad? Nos quedan 8 minutos. Si a un caso se acaba la reunión, entonces ustedes lo continúan haciendo, ¿verdad? En su teléfono. Y se van a publicar ahí los resultados y ya saben, los primeros 3 lugares les voy a dar puntos extra. Bien, las reglas, pues ya saben que son las mismas, ¿verdad? Ingresar con su primer nombre y su primer apellido. Si es muy largo el primer nombre y no le deja poner el apellido, entonces solo ponga su primer nombre. Y solo se permite una jugada por participante. Si hace 2 jugadas, queda descalificado.
creo que lo configuré para que solo les permita hacerlo una vez, pero por si no lo configuré bien, ya saben que solo pueden hacer una entrada, porque en el Kahoot pasaba que algunos se pasaban de listos y hacían dos jugadas. Entonces la primera jugada le daba cuáles eran las respuestas incorrectas, entonces al hacer la segunda jugada, pues ya llevaba ventaja, ¿verdad? Y después quedaban de primer lugar. Eso me pasó con séptimo, pero con ustedes no me ha pasado, espero que no. Y bien, entonces este se llama Quizzes. Después de este juego, nos queda la tarea, que sería la tarea número 2 del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento, voy a dejar de compartir pantalla para mandarles el Quizzes. Antes de que iniciemos el Quizzes, no sé si alguien tiene alguna apreciación de la clase, alguna observación, si tienen alguna duda, si me di a entender. Entonces, este espacio lo dejo siempre para que puedan hacer preguntas. No sé, pueden levantar la mano. Y si no, entonces ahorita mismo les envío el quiz. Si no hay preguntas. Como decía un comentarista, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes. Y no dejaba hablar a la otra. Creo que fue Salvador Narrala, creo que fue en un 5 deportivo. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes, conclusiones. Y entonces uno de los otros periodistas se quedó sin palabras. No quiero que ustedes me queden sin palabras. Bien, si no hay dudas, entonces pilas ahorita. Voy a mandarlo aquí en el chat de Zoom. Voy a mandarles aquí vamos a ver si enviar a todos. Les voy a mandar el link para que entren y voy a tratar de compartir la pantalla mientras nos quede tiempo para ver si alguno ya contestó. Entonces permítanme. Listos pues. Ya pueden entrar con ese link que les compartí y voy a compartir pantalla donde está la página del quiz. Pueden entrar. Vamos a ver si me funciona. Permítanme, algunos estudiantes me están diciendo que les pide código. Qué raro. No debería pedirles código. Ok, voy a compartir la pantalla porque algunos ya contestaron. Entonces, para que puedan ver cómo va el marcador. No significa que el que va en primer lugar es que ya ganó, ¿verdad? Porque acuérdense que faltan varios participantes. Si se fijan, este es más intuitivo que el Kahoot porque les dice cuál fue la precisión, cuántas preguntas correctas, cuántas preguntas incorrectas, quién va a la cabeza.